Buenas jóvenes, a continuación siguiendo con el material del tercer parcial, hablaremos del sistema urinario. El sistema urinario, a veces también mencionándose como aparato excretor, en realidad el aparato excretor contiene otros órganos de otros sistemas que tienen que ver con la producción como el nombre lo dice, con la expulsión de ciertas sustancias que generalmente son o producto de síntesis, como el caso, por ejemplo, de los túbulos excretores de los conductos biliares y pancreáticos, o ya como tal desechos, como lo es la orina y las heces. En el caso del sistema urinario, está formado principalmente por los riñones, los uréteres, como ya su conducto de desagüe, la vejiga, viene siendo un almacenador de la orina, y la uretra, que es el conducto ya de desagüe de la vejiga, donde el sistema urinario se abre al exterior. Funciones como parte del aparato excretor, principalmente es la de la excreción de la orina, lo cual es un resultado del filtrado de la sangre y de donde van los desechos del metabolismo, la gran parte de desechos del metabolismo de nuestro cuerpo, o excesos de sustancias que están en nuestro organismo. Hablamos del actor principal de este sistema, que es el riñón. El riñón es un órgano par, entonces hablamos de los riñones. Él tiene una forma de una haba o una habichuela, así se describe. Está ubicado en ambas fosas lumbares, en la región posterior de la cavidad abdominal. Están ubicados aproximadamente desde la 11ª costilla hasta la primera o la segunda vértebra lumbar, dependiendo del riñón que sea. Ya les voy a decir por qué. Pesa aproximadamente unos 150, unos 170 gramos. Posee una cara anterior que es redondeada, es convexa. La cara posterior, que está aplicada contra la pared abdominal, entonces es plana. Tiene un polo superior que es grueso, el polo inferior es más alargado, más delgado. Tiene un borde lateral que es convexo y un borde medial que tiene una escotadura o un sacabocado, que es lo que se llama ilio. Recordando que el ilio de un órgano es el área por donde entran y salen los vasos y nervios o algunas estructuras, como el caso del riñón, el inicio de lo que son los uréteres. Entonces, lo que entra o sale a un órgano, ya sea para irrigarlo, para drenarlo, para inervarlo, se llama pedículo. Entonces, el pedículo del riñón entra por su borde interno. Es lo mismo que decir que el ilio del riñón está en su borde interno. El riñón tiene múltiples funciones. La función que estamos describiendo ahora es la función exócrina, que es la del ultrafiltrado de la sangre para la producción de la orina, para limpiar la sangre, evitar o mantener a nuestro organismo en una homeostasis, evitar excesos o carencias de todo un sinnúmero de electrolitos y partículas que están en la sangre. Pero también el riñón tiene una función endocrina. El riñón tiene que ver, por ejemplo, con lo que es la producción de la eritropoyetina. Es una hormona que estimula a la médula ósea, a la producción, como su nombre lo dice, de los glóbulos rojos en la sangre. También el riñón tiene que ver con ciertas hormonas que tienen una función en cuanto al control de la tensión arterial, como es la renina.
La renina estimula otra más que se llama angiotensina en el pulmón, y entonces esto ayuda a lo que es el control de la presión arterial. También el riñón tiene una función metabólica en el caso de que ayuda a mantener lo que es el equilibrio ácido-base. El riñón tiene uno de los mecanismos de modificación o de corrección del pH, ya sea captando bicarbonato o expulsando bicarbonato de la sangre, ya sea en caso de acidosis o alcalosis metabólica, dependiendo del caso. También el riñón tiene que ver con síntesis de de vitaminas, como es el caso de la 1,25 dihidroxivitamina D o vitamina D. La forma activa se hace o se logra a través del riñón, que es el calcitriol. De todas esas funciones y otras más son gracias al riñón. El riñón, tiene una longitud aproximadamente de unos 12 centímetros. Como le dije, relaciones anatómicas, viéndolos por delante, son órganos retroperitoneales, recordando que hablamos de lo que es el peritoneo. Están por fuera de la cavidad peritoneal. Su cara anterior está cubierta por los órganos, posteriores del abdomen y por el peritoneo parietal posterior. Al estar cada uno a ambos lados de la línea media, pues tienen relaciones diferentes. Como le dije, el riñón derecho está un poco más descendido, está más o menos desde la 12ª vértebra torácica hasta la 2ª o 3ª vértebra lumbar. El riñón izquierdo parte más o menos desde la 11ª vértebra torácica hasta la 2ª vértebra lumbar. Este descenso le da causa a la presión o al apoyo que hace el hígado sobre el riñón derecho. Importante posteriormente conocer estas relaciones, en la cual los riñones son satélites a las últimas costillas. Solamente están cubiertos entonces por piel, por los planos musculares y por estos huesos. Cualquier trauma a nivel posterior del abdomen puede producir una lesión directa a lo que es el riñón. Aquí podemos ver por este corte transversal cómo el riñón queda detrás de todos estos órganos, tanto el derecho como el izquierdo, siempre a los lados de la columna vertebral, como le dije delante, solamente de los planos musculares. Y así entonces hablamos de las relaciones, seguimos hablando de las relaciones anteriores. El riñón derecho, ambos riñones, están debajo o tienen en su polo superior las glándulas glándulas suprarrenales derecha e izquierda, que hablaremos de ellas cuando toquemos el sistema endocrino. Y el riñón derecho tiene una porción que está en relación con la cara visceral o inferior del hígado, eso lo mencionamos cuando hablamos del hígado. A nivel de lo que es su borde interno, la porción periférica al ilio está en relación con la segunda porción del duodeno. Su polo inferior está en relación con la flexura cólica derecha. De hecho, al ser, está justamente por delante, recordando que el colon ascendente se flexiona hacia la izquierda, justamente en la cara inferior del hígado, que es la que está apoyada sobre el riñón derecho. El riñón izquierdo, entonces, está en relación en parte también con el hígado, la porción de la distal ya del cuerpo y la cola del páncreas, y parte de lo que es el vaso. El vaso también se apoya encima del riñón izquierdo, como se puede ver aquí en este corte. Miren el vaso aquí. Y ya entonces, de igual manera, está en relación con el colon, ya transverso cuando se flexiona hasta continuarse con el colon descendente, que la flexura cólica izquierda, recuérdense que se hace a nivel del vaso, que eso lo hablamos, como ya dije, cuando conversamos del sistema digestivo.
Entonces, estas son algunas de las relaciones que tiene el riñón con los demás órganos que están en su vecindad. Si hacemos una vista interna del riñón, o sea, hacemos un corte sagital o coronal, podemos ver que el riñón tiene unas tres porciones. Una más periférica, que es la corteza, una porción más profunda, que es la médula renal, y ya la zona entonces donde están los cálices o la zona excretora. La corteza del riñón mide aproximadamente 1 centímetro de grosor. Ahí están contenidos la mayoría de los túbulos renales y entonces está en relación con la base de unas pirámides, que es la manera como está conformada la médula del riñón. La médula del riñón está conformada a manera de pirámides con base próxima a lo que es la corteza renal y el vértice en la profundidad del parénquima del riñón. Cuando hablamos de parénquima, es la zona activa, o sea, la zona, el tejido del órgano que hace su constitución principal. Las pirámides, como se le llaman, pirámides renales, pirámides medulares o pirámides de Malpighi, se le llaman también, son más o menos el número de 8 hasta 15 o 18 pirámides. Ellas, vamos a ver más adelante, en su contenido también tiene parte de lo que son los túbulos del riñón y termina en un vértice en varias perforaciones, en cribas, que es la papila. Esta papila va drenando la orina hacia lo que son los túbulos o a través de los túbulos colectores y es recibido entonces por los cálices. Entre las pirámides de Malpighi hay una prolongación de la corteza renal que se llaman columnas de Bertin. Ustedes ven cómo entre una pirámide renal y otra hay extensiones de la corteza renal que se llama así, columnas de Bertin o de Bertin. La unidad funcional y estructural de los riñones es la nefrona. La nefrona es una célula, un conjunto, ¿verdad? Tubular en su constitución que, tal cual un filtro, va recibiendo un capilar, una arteria aferente y otra eferente, se reúnen formando el glomérulo y entonces desde ahí comienza el filtrado de la sangre. Este glomérulo está envuelto por una cápsula, se llama cápsula de Bowman. A partir de ahí, entonces viene un túbulo colector proximal. El túbulo proximal entonces sigue hacia abajo a manera de asa, que asimismo se le llama asa de Henle. El asa de Henle con una porción delgada, una porción gruesa. Y luego entonces viene el túbulo contorneado distal. En todo ese trayecto se van produciendo intercambio de iones, donde se va reabsorbiendo a la sangre elementos importantes para nuestra homeostasis y se va excretando hasta la orina, ¿verdad? Hasta el túbulo ya excretor o colector, todos los desechos de la sangre. Existen aproximadamente unas 800.000 hasta más de 1.000.000 de nefronas en los riñones. Esos túbulos colectores se reúnen aproximadamente 250 en cada una de las papilas y se van colectando aproximadamente toda esta pequeña filtración que en conjunto, bueno, ya hacen lo que es la cantidad de orina que se excreta. Se habla que aproximadamente durante el día se filtra la sangre más de unas 30 veces. Si tenemos aproximadamente 5 litros de sangre, pues se estima
que diariamente se filtra entre 150 a 180 litros de orina. O sea, la orina se va filtrando continuamente, o más bien la sangre se filtra más o menos unas 30 veces durante el día. Si ya de manera definitiva se excreta, vuelvo y digo, a unos 1,5 a 2 litros de orina. Entonces, como le dije, las papilas o los vértices de las pirámides perforadas se abren a través de, vuelvo y repito, la papila hasta los cálices. Los cálices son ya parte de lo que es el aparato excretor del sistema urinario y tienen una forma de copa, de ahí el nombre de cáliz. Son aproximadamente unos 12 a 15 cálices en los riñones. Ellos se van reuniendo de 3 a 4, los cálices menores, y se van entonces constituyendo en cálices mayores. Finalmente quedan unos 3 o 4 cálices mayores que van drenando y colectando la orina y se reúnen ya a nivel del hilio del riñón, aglomerándose y formando la pelvis renal. La pelvis renal es la unión de todos los cálices mayores. A partir de ahí, entonces se continúa con el uréter. Los uréteres, entonces, son estructuras tubulares largas que se extienden desde el riñón hasta la vejiga. Lo que hacen es transportar la orina desde el primero hasta el segundo. Por su extensión, se compone de varias partes o de varios segmentos. Una porción lumbar, ya luego hay una porción pélvica y luego entonces una porción intramural o vesical. Miden aproximadamente unos 25 centímetros y están compuestos, aquí esta sería su luz, un corte histológico, por un epitelio urinario, ¿verdad? Plano estratificado, especializado para lo que es la orina, una capa muscular lisa o varias capas entre circular y longitudinal y una adventicia. Esta capa de músculo liso, como saben, involuntario, va haciendo contracciones peristálticas, como mencionamos en el intestino. O sea, ellos van transportando la orina de manera que vaya descendiendo continuamente y de manera rítmica hasta su destino, o sea, desde el riñón hasta la vejiga. La vejiga, entonces, como tal, es una estructura sacular muy musculosa que sirve de almacén de la orina. Se encuentra ubicada ya en la región pélvica, detrás de lo que es los huesos púbicos del coxal y delante de las vísceras pélvicas, cubiertas también por ellas. Ella tiene una capacidad aproximadamente, o la micción, el estímulo de la micción inicia luego de que la vejiga contiene entre 250 a 300 mililitros de orina, pero se sabe que de manera del desarrollo se puede llegar a acumular hasta 2 litros de orina. O sea, es muy variable entre una persona y otra. El desarrollo quise decir costumbre. Hay personas que por alguna razón u otra tienen que soportar la orina por mucho tiempo y ella tiene la capacidad de albergar hasta esta cantidad. Esto también se puede reducir en caso, por ejemplo, de infecciones o inflamaciones de la vejiga, que es lo que se llama cistitis. Entonces la irritación de la mucosa del epitelio vesical estimula la micción o la orina, el deseo de orinar, hasta con pequeñas cantidades como 50 cc de orina. Si vemos la vejiga en su interior, primero vamos a decir sus capas. La vejiga tiene en su interior, ¿verdad?, el epitelio urinario con múltiples pliegues que le da la capacidad entonces como un acordeón de poderse expandir para albergar la mayor cantidad de orina que sea necesaria. Luego tiene 3 capas de musculatura lisa
entre longitudinal, circular y longitudinal. Y finalmente entonces tiene una capa adventicia. Internamente, entonces vemos lo que le digo, o sea que tiene múltiples pliegues. Cuando la vejiga está vacía, todos ellos se reúnen, se pliega bastante el interior de la vejiga, no así cuando está llena, que ellos se estiran. También en el interior hay un área donde se puede ver los dos conductos de desagüe de los uréteres y el conducto de la uretra, o sea, el conducto de desagüe de la orina, que es el meato uretral interno. Estos tres orificios se disponen en un triángulo que se llama trígono vesical. Los dos agujeros ureterales y el agujero uretral forman lo que es el trígono vesical. En esta área la vejiga no está plegada, sino que sus paredes internas son lisas, de manera que la orina pueda entonces, ya como un embudo, poder salir de una forma más rápida y efectiva. Las relaciones anatómicas de la vejiga varían evidentemente entonces dependiendo del sexo. En el hombre, la vejiga, en ambos está detrás del pubis, está en la región pélvica, pero entonces en el hombre está encima de la próstata, delante de las vesículas seminales. Por encima tiene lo que es colon sigmoide, asas del intestino. Detrás tiene al recto. En cuanto a la mujer, pues entonces tiene por encima el fondo uterino, por detrás el conducto o canal vaginal y a distancia entonces intestino, o sea, asa del intestino. La uretra finalmente ya es el tramo final del sistema urinario, de este aparato excretor del sistema urinario, y entonces es un conducto que comunica a la vejiga con el exterior. Esa es básicamente la función principal. Hay cierta diferencia entonces en cuanto al sexo, ya que en el hombre no solamente excreta orina, sino que también recibe las secreciones del sistema o aparato genital. O sea, el líquido seminal también entonces atraviesa la uretra masculina y permite entonces que se expulse a través de la misma lo que llamamos semen. En el hombre, la longitud también se diferencia de la mujer. En el hombre la uretra mide aproximadamente de unos 15 a 20 centímetros. Por lo tanto, tiene una extensión, un recorrido mayor. También, ante la presencia de la próstata en la base de la vejiga o inferiormente a la vejiga, como mencioné en las relaciones de la misma, entonces la uretra, al salir inmediatamente la porción intramural, cuando atraviesa la vejiga, ahí mismo entonces se hace intraprostática, o sea, se introduce a la próstata. Está dentro de la sustancia prostática o tejido prostático. Ahí entonces la próstata, junto a las vesículas seminales, se abren en el interior de la uretra y entonces vierten ahí sus secreciones, la secreción prostática y de las vesículas seminales. Seguimos entonces, la uretra después atraviesa parte de lo que es el piso de la pelvis, que es la uretra membranosa. Ahí las glándulas de Cooper también se abren hacia ella, son las que producen la primera secreción, seminal. Luego entonces la uretra se introduce a el cuerpo esponjoso del pene, primero teniendo una dilatación que es la uretra vulvar, una dilatación que presenta ahí, y luego entonces recorre todo el cuerpo eréctil esponjoso del pene para entonces en el glande tener otra dilatación que se llama fosa navicular. Finalmente se abre al exterior en lo que es el meato uretral externo. Tenemos entonces uretra prostática, uretra membranosa, uretra vulvar y esponjosa.
las porciones de la uretra. Aquí vemos un corte desde transversal, desde arriba, el transcurso a través de la próstata, donde se ve en los orificios de las glándulas prostáticas y vesícula seminal, la uretra membranosa, la zona vulvar, esponjosa, fosa navicular y el meato uretral. La uretra femenina entonces es mucho más corta, se estima que tiene más o menos de 3 a 5 centímetros. Sencillamente es un conducto de desagüe. Aquí solamente tiene una travesía a través de lo que es el suelo de la pelvis, una porción membranosa, y finalmente se abre al exterior a nivel de lo que es la región próxima a lo que es la vulva, ¿verdad? O dentro de lo que es la región vulvar. Está por encima o proximal a lo que es el orificio vaginal y distal a lo que es el clítoris. En el sondaje, ¿verdad? Cuando se coloca una sonda vesical, es importante tener esto en cuenta, tanto la longitud de la uretra masculina como la femenina, para saber hasta dónde llegar la misma o si está colocada en buena posición. En la vida diaria, todos estos elementos, estos órganos que hemos mencionado, pueden sufrir algún tipo de alteración, por ejemplo, la insuficiencia renal, que vamos viendo cuando es aguda, el riñón se inflama, cuando es crónica, se va atrofiando. Podemos ver en estudios sencillos como una sonografía la diferenciación de lo que es la corteza, que se ve un poco más, un gris más claro que la médula, que se ve entonces más opaca. Y ya entonces la zona colectora, el líquido en la ecografía se ve hiperecoico, se ve blanco entonces. A veces el riñón puede venir con múltiples cavidades llenas de líquido, o sea, quístico, un riñón poliquístico, que puede entonces alterar su función. Asimismo, entonces cuando la función del riñón está alterada, que no se está filtrando bien la sangre, entonces vemos que estos pacientes tienen una vía alterna que es la diálisis. Se hace un filtrado asistido, ya sea a través de la cavidad peritoneal o a través de la sangre. La diálisis, ¿verdad? A través de la sangre o diálisis peritoneal. Una de las patologías también que más conocemos, ya cuando este metabolismo de los solutos, el balance entre solutos y líquidos se altera, se puede sedimentar mucho la orina y se pueden producir entonces los cálculos, los famosos cálculos o litiasis, que dependiendo del lugar donde se quede atrapado, puede ser a nivel de los cálices, a nivel de los uréteres, a nivel de la vejiga, a nivel intrarrenal o ya incluso a nivel ureteral. Se hacen estudios a través del canal de los tractos urinarios, la citoscopía, ureteroscopía, o sea, hay muchos procedimientos. Hay malformaciones, hay riñones que son únicos o que están fusionados, tienen forma de herradura o están tóxicos que se pueden encontrar fuera de la celda renal a nivel pélvico. El orificio de desagüe de la uretra lo podemos ver a veces una salida anómala. Cuando está debajo del glande se llama hipospadia y cuando está arriba en el glande se llama epispadia. Estas son algunas generalidades del sistema urinario. Que estén bien.